Y, y es realmente una etapa de la historia fascinante, que nos exige mucho y que de algún modo está demostrando que no viene solo, sin más, que no solamente porque esté el panorama, no solamente aunque haya un panorama, digamos, idílico, por así decirlo, de libertad y comodidad y capacidad de adquisición, simplemente las cosas se van a solucionar, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que para que exista salud en una sociedad muy libre, es necesario que los individuos tengan mucha consciencia. Cuando pensamos en la idea del sujeto, hoy se está poniendo muy en duda la autonomía del individuo, se está poniendo muy en duda, estamos asistiendo a la progresiva implementación de un pensamiento colectivista en nuestra visión de las cosas, ¿no? La política ha introducido discursos filosóficos de corte colectivista, que son un peligro, porque el individualismo se basa en un derecho natural que considera que el individuo es el sujeto de derecho y que todos los individuos somos iguales ante la ley, etcétera, etcétera. Cuando tú rompes eso, que es lo que está pasando hoy, y empiezas a considerar que existen identidades y grupos que tienen diferentes jerarquías y empiezas a entrar en una atribución de las responsabilidades y las culpas a los grupos a los que pertenecen las personas y no a las personas en concreto, estás rompiendo con el universalismo, y esto es un peligro, esto es muy peligroso, porque puede justificar un relato de buenos y malos, no basado en lo que las personas hacen a título individual, sino en lo que son las personas por algo que no han elegido. Es decir, yo no he elegido nacer hombre, o nacer heterosexual, o nacer... Es algo que no tengo autonomía para determinar. De forma que, claro, la llegada de nuevos pensamientos colectivistas en la política es un peligro que habla de que no estamos sabiendo, en una sociedad muy libre, gestionar la responsabilidad que implica la libertad. Cuanto más conciencia social existe, menos necesarios son los mecanismos punitivos legales. Más espacio hay para la libertad sin restricciones legales. No sé si me estoy explicando bien. Y creo que esto es lo que veníamos comentando antes. Nuestra sociedad es más compleja que nunca. Y esto exige que los individuos sean mucho más competentes que lo que fueron en un pasado si quieren integrarse dentro de un sistema tan complejo que exige una comprensión de las obligaciones y de las responsabilidades, de los derechos y de las obligaciones, muchísimo más fino, muchísimo más sofisticado de lo que nunca hubo, ¿no? Entonces, para que la idea del sujeto, la idea del individuo no se ponga en cuestión, como veo que se está haciendo una vez tras otra, y esto es muy peligroso, es necesario que todos a título individual empecemos a darnos cuenta de que hemos de asumir nuestra responsabilidad frente a la complejidad del mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Sí, y al final realmente es una cuestión de intentar no alejarse demasiado de ciertos elementos que siempre han estado ahí y que a través de la reflexión uno puede alcanzar, tal vez según la cultura o según la percepción, de unas maneras u otras, pero puedes alcanzarlos, nos permite alcanzarlo. Y cuando el idealismo desbordado nos tienta tanto que terminamos alejándonos de esos elementos que debemos tener en cuenta, entramos en terrenos peligrosos. Y esto al final termina desembocando en el conflicto por antonomasia de nuestra especie, que es esa dualidad. Esa dualidad entre lo que imagina nuestra cabeza y lo que eso... y el efecto que tiene eso sobre nosotros, sobre nuestra identidad, sobre nuestro objetivo en la vida, sobre lo que consideramos bien o está mal, y luego la realidad, que evidentemente cambiará según la percepción de cada uno, pero de manera innegable existen unos elementos que limitan y dan forma al mundo en el que vivimos,
y ese mundo en el que vivimos con esas reglas hasta cierto punto que se podía decir que sería ese elemento más científico del mundo, y luego el aparato más metafísico e idealista del mundo, que es lo que nos hace humanos hasta cierto punto, es un conflicto demoledor porque a día de hoy no lo hemos solucionado ni creo que se vaya a solucionar nunca, y ese es el tema, que al final como especie vivimos en un conflicto y ese conflicto se diluye en nuestra realidad según la realidad en la que vivamos en ese momento. Y mientras que antes, por ejemplo, se podía dividir todo de una manera mucho más tosca hasta cierto punto o binaria, en el que, insisto, o estabas dentro de donde se suponía que debías estar o el castigo era brutal, hoy en día se diluye todo mucho más, pero al final termina llegando. Uno cuando crece y atraviesa y ya termina de salir de esa especie de luna de miel que parece que es el mundo en un principio, se va dando cuenta de que en el fondo sigue estando lo mismo que ha estado siempre y que nos sigue afectando y que esa responsabilidad que debemos tomar para afrontar eso de una manera en la que exista un equilibrio entre mi paz y la paz del resto del mundo, pues esa es hasta cierto punto el gran conflicto del ser humano. Has tocado varias cosas importantes aquí. Has hablado de ese conflicto entre el idealismo, o diríamos incluso un conflicto metafísico, ¿no? Sí, metafísica, física. Hoy lo estamos viendo afrontando la complejidad que implica establecer un marco de juego común con la definición de muchísimas posibles identidades, las cuales todavía no se ha resuelto si son integrables dentro de un marco de juego compartido, ¿no? Esto no hemos llegado a eso. Y creo que una de las cosas fundamentales aquí, y va en línea de la disolución del universalismo, y es algo que hablamos en el primer vídeo que hicimos sobre los héroes, es que la encarnación del ideal, de un ideal metafísico, imaginad la idea del héroe, ¿no? En un arquetipo materializado, pues en nuestra cultura histórica, nuestra religión, nuestra raigambre histórica, estaba representada por la idea de Cristo como encarnación de Dios y por lo tanto encarnación de los valores trascendentes, horizonte hacia el que nos debemos de dirigir. Con la secularización de todo eso, pues la cultura popular ensayó héroes que se mantenían dentro del universalismo también. El universalismo mucha gente considera que es un peligro porque, claro, cuando tú tienes una visión universalista que está encajada dentro de tu cultura particular, piensas que tu cultura debe de ser impuesta al resto del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, el Capitán América, que es una encarnación de los valores de Estados Unidos, es una justificación cultural para legitimar la intervención allí donde hay una injusticia. Pero aquello que constituye una injusticia en Irak posiblemente no es lo mismo que constituye una injusticia en Estados Unidos. La aceptación a regañadientes de los derechos humanos, y digo a regañadientes porque sabemos bien que hay esferas culturales como la Unión Soviética, China, etcétera, que no quieren participar de esto, pero que no les queda otra porque la superioridad económica y militar de Europa y de Estados Unidos es innegable. Hizo que se aceptase durante X tiempo la idea de que existen unos derechos fundamentales por la condición de seres humanos, ¿no? Cuando la hegemonía de Occidente está viéndose sustituida por un mundo multipolar, estamos retornando del universalismo cristiano, diríamos, del universalismo de raigambre cristiana, a un politeísmo, ya no de origen pagano griego, diríamos, o grecorromano, uh-huh, sino un politeísmo definido por nuevos dioses en forma de esquemas culturales propios de China, Japón, Corea, ¿no? La sinosfera,
la reivindicación del indigenismo, por ejemplo, ¿no? En otras esferas, la creación de un nosotros africano, ¿no? Como se quiere hacer ahora que eso que es una idea de olla, y si queréis hablaré de esto en un vídeo, o podemos hablar en un vídeo más adelante. Y lo que se está perdiendo es ese sentido, por ejemplo, y lo hablábamos en este vídeo, ¿no? Los héroes, como encarnación de los valores trascendentes, ya están mostrándose pues mucho más plásticos, dudan sobre hacia dónde deben de dirigirse. Ahora ya estamos viendo la inclusión de héroes de diferentes personalidades, que me parece bien, ¿no? De diferentes orientaciones sexuales, todo eso, bien. Siempre que ese héroe que presenta, creo que es, no sé si es Batman o Superman, que es homosexual, y creo que también es latino o algo así, el que va a salir ahora nuevo, y eso me parece fantástico. Pero tengamos claro que esa persona debe de dirigirse hacia unos valores universalizables si queremos que encarne la figura del héroe. Si no, el héroe nunca va a ser el héroe de la comunidad, sino va a ser el héroe parcial de una parte de la comunidad. Y eso no puede ser un héroe. Es necesario que el héroe constituya una jerarquía de valores que sirvan de referencia al individuo de a pie, ¿no? Sí. El tema es que hemos pasado de tener a Jesucristo como ídolo, diríamos. Yo no soy cristiano, pero lo digo. Bueno, soy cristiano en un sentido cultural, ¿no? Porque formo parte de Occidente. De tener a Jesucristo, ¿no? Como ídolo, es decir, un hombre que se dirige hacia la perfección, Dios encarnado, a tener a C. Tangana como ídolo. Y claro, si un chaval de 15 años, en lugar de sentirse inspirado por Cristo, se siente inspirado por C. Tangana, eso es un cambio muy grande, ¿no? Por eso hay que tener esa... Por eso se le debe exigir, ¿no? Digamos, al grueso de las personas esa responsabilidad tan grande de saber entrever entre todas estas ficciones, idealizaciones, visiones del mundo que tenemos en nuestra cabeza, que no son más que un pastiche de todo lo que consumimos y todo lo que vemos, y saber atravesar todo eso y llegar a lo fundamental. Porque al final lo fundamental, de alguna manera, y tampoco me quiero poner aquí muy metafísico y tal, pero como que se puede sentir de algún modo, ¿no? Y esto está pasando a raíz un poco de manera literal, con el tema de los superhéroes americanos. Está viendo ahora, y esto también lo tocamos en el vídeo de los superhéroes y demás, pero está viendo un boom de las historias que se están contando en Japón dentro del manga y del anime, porque realmente, en el fondo, con sus cosas, están tocando temas que son mucho más universales que la contraparte, que es el cómic americano actual, que en muchos sentidos está empezando a hacer que sus personajes simplemente sean marionetas de una identidad, de un concepto identitario que solo tiene sentido en una interpretación de la realidad que es muy de ahora, según unos códigos muy de ahora, y que, si bien, a grosso modo, podemos hablar de representación de minorías y demás, que eso es evidentemente necesario y magnífico, cuando eso al final termina simplificándose hasta un punto en el que lo único que tiene un personaje es que es de un color o se acuesta con el mismo sexo o el sexo contrario, lo que sea, evidentemente se va a notar que en esa historia hay una lacra. Has dado clavo con eso, falta algo más. Una narración propia de, por ejemplo, un manga japonés pudiera ser comprensible hoy, dentro de 50 años, y hace 50 o 200 años. La idea del héroe que se sacrifica por la comunidad. Desde luego, las sociedades asiáticas tienen un pensamiento colmena que no comprendemos aquí, y ese héroe es, hasta cierto punto, la negación del individuo dentro de nuestros esquemas, pero lo ideal sería que el individuo, sin ponerse en duda y teniendo claro que es la base del derecho, de forma voluntaria, que esto es lo que implica ser adulto, dirigirse hacia el altruismo con los demás y dejar de ser un egoísta, de forma voluntaria se embarque en esa empresa heroica que es ser una buena persona en un mundo complejo donde estás constantemente en litigio entre el caos y el orden, entre el bien y el mal, etc. Y claro, mucha gente, como comentamos en el primer vídeo, se siente inspirada por la animación japonesa,
porque ven eso, una historia que no pasa de moda, aunque a pesar de que tenga elementos novedosos propios de que hay tecnología y cosas del presente, pero lo que es la construcción narrativa... Sí. Y aunque tenga ciertos elementos que especialmente hoy en día sean muy criticables, como el tema de que, yo que sé, en One Piece está el personaje de Sanji, que es una persona que tiene una relación con las mujeres o con el género femenino que desde muchos sentidos a día de hoy pueda ser muy criticable, etcétera, etcétera, aunque exista eso, que hasta cierto punto cualquier persona realmente puede identificar como que, bueno, podría ser más maduro, más desarrollado la manera en la que ese personaje se escribe, pero el fondo y la esencia de esa historia termina brillando por encima de todo esto. Y cuando es al contrario, cuando el foco está puesto en que simplemente una persona es de una manera y ya está, y se descuida ese elemento más fundamental, más universal, claro, al final termina cojeando. Fíjate una cosa, en la animación japonesa, el héroe, aunque es el elegido, no deja de sacrificarse a nivel de esfuerzo, de empeño, de dirigirse, y aquí tenemos la idea de que, pues eso, ¿no? Por pertenecer a tal condición o tal... Vamos a ver. La condición de privilegiado, no privilegiado, de víctima o de victimario no está determinada por razones únicamente circunstanciales. Tú formas parte de eso también. Tú formas parte de esas dinámicas. El empoderamiento requiere identificar todos aquellos elementos que han sido no reflexivos, no reflexionados, sobreponerte a ellos, y esa es la lucha, la guerra espiritual, como diría mi colega Dani, que tenemos todos dentro de cada uno de nosotros. Exactamente. Y ese ensalzamiento del personaje principal a través de su esfuerzo, de su mejora, eso es el héroe, y eso es un arquetipo que ha desaparecido totalmente aquí. Entonces, claro, la suma de todas las cosas que hemos comentado desde el principio, ¿no? Uh-huh. El héroe es virtuoso, el héroe se dirige hacia valores trascendentes, los cuales no tenemos demasiado claro hoy día en nuestra generación. Uh-huh. La modernidad líquida, las dinámicas de mercado han querido favorecer que las modas estén transformando constantemente nuestra cosmovisión. Exacto. El desencanto del mundo que ha producido el fin de los grandes metarrelatos ha vaciado del sustrato cultural todas nuestras narrativas, y esa renovación constante de las vanguardias, ese rizar el rizo, esa subversión de lo ya subvertido, tienen al individuo en un pleno caos en el cual su principal enemigo estadísticamente es uno mismo. Hoy día, como comentábamos al principio, la persona con mayor posibilidades de matarte eres tú mismo, ¿no? Hay más suicidios que asesinatos hoy día en la Tierra. Y es normal que el nihilismo esté tomando espacio en nuestra generación, que se está viendo totalmente ahogada en la abundancia. Sí. Estamos ahogados en la abundancia. Sí. Bueno, perdón, se me ha cortado la grabación por falta de memoria y justo estaba empezando a hablar él. Pequeño corte, pero bueno, justo ahora en el punto final. Que sí, básicamente, aunque parezca que hemos derivado un poco de más, no del todo, porque al final empezábamos hablando de esa angustia existencial que sentíamos y de cómo, pues literalmente, por desgracia, nos está matando hasta cierto punto. Para poder superar eso y solventar eso, debemos convertirnos en héroes modernos, ¿no? Y de algún modo la clave para convertirnos en ese héroe moderno empieza por nosotros mismos. Y el problema es que evidentemente con tanto delante de nosotros, cuando nos sentimos perdidos, cuando sentimos esa angustia existencial, casi por instinto terminamos acudiendo a estos grupos culturales, grupos identitarios que intenten darle ese sentido a nuestra existencia y esa trascendencia, ¿no? Pero al final, si no hay un fundamento humano, si no hay un fundamento propio, trabajado, evidentemente no va a ir a ningún lado, y lo fundamental al final del día es construirnos por dentro, y después a partir de ahí, a partir de ese trabajo personal y en relación al mundo,
empezar a construir lo demás, ¿no? Y por eso, bueno, al final, hace años, en el pasado, todo el mundo se adhería a una sola causa, y hoy en día esas causas están divididas y diluidas en miles de grupos culturales, ¿no? Y al final esa cultura no se puede destruir. Hemos deconstruido una única causa que podía ser muy injusta para muchos y es necesario que ciertas cosas se deconstruyesen, sí. Pero hemos deconstruido de una forma tan eficiente sí. que ahora nos toca reconstruir un metarrelato común si queremos que nuestra sociedad siga basándose en la autonomía individual, el respeto al sujeto y no en la lucha de las identidades, que personalmente creo que no va a hacer más que hundirnos en el nihilismo. No creo que vaya a satisfacer la lucha de las identidades nuestro desarrollo personal, principalmente porque el bien y el mal son inherentes a la realidad, el sufrimiento es inherente a la realidad, y pensar que es atribuible a un responsable en concreto por su condición no hace más que alimentar la rueda de la historia y los términos y las dialécticas que fueron injustos del pasado en el presente, básicamente. Básicamente que se necesita una madurez colectiva muy grande para realmente ir de la mano con la realidad y el mundo en el que vivimos y entenderlo, porque no se puede cambiar hasta cierto punto. Hay ciertas cosas de este mundo que por ahora y hasta donde hemos llegado no se pueden cambiar. Y al final la cultura, que es inevitable al ser humano, ¿no? Mientras haya ser humano habrá cultura, por así decirlo. Al mismo tiempo, esa cultura se puede ir de madre y terminar convirtiéndose en un elemento invasor, dañino, y al final a lo que me quiero referir es que esa cultura es inevitable en su lado bueno y en su lado malo, no se puede escapar de ello, entonces al final... Y la cultura genera por necesidad restricciones, es decir, la cultura establece tabúes, establece límites de conducta positivos, negativos, y es conveniente que si queremos convivir en la diversidad esté claro cuáles son esos patrones. Pero la cultura es, por definición, la cultura es limitante. Exactamente. Por definición. Exactamente. Y es ingenuo pensar que puede haber una cultura de la indefinición, porque eso no sería cultura, eso sería entropía pura y dura, ¿no? Disolverse todo en un caos. No es posible realmente, no es posible hasta donde nosotros sabemos actualmente, no es posible. Entonces, en fin, básicamente con esto queremos mandar, creo yo, un mensaje de que a través de la reflexión y la construcción personal lleguemos no a desesperanzarnos con el mundo, sino a encontrar un motivo para ver ese conflicto vital como una oportunidad para crecer y para realmente ser trascendentes, no a ojos de esa cultura desmedida y vacía y caduca, eternamente cambiante. Exacto, sino a ojos de lo más esencial que evidentemente se encuentra en uno mismo y que es lo que más se debe trabajar para que todo lo que florezca a partir de ahí sea lo mejor posible para todos, realmente, ¿no? Bueno, como ya sabéis, en este canal yo hablo de naturaleza y creo que este va a ser un gran metarrelato durante este siglo. Prevenir la destrucción del mundo tal y como lo conocíamos y nos ha hecho posibles, básicamente. Yo creo que este será un buen metarrelato para el siglo XXI, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y si salvamos este nihilismo o si nuestro sistema se ve totalmente absorbido y sometido por las alternativas de poder. Yo toco madera porque creo personalmente que es mucho mejor el nuestro y que si nos vamos pareciendo cada vez más a las alteridades políticas y económicas del mundo, vamos a pasarlo mucho peor. Creo que es tiempo de ser responsables y de defender las cosas que consideremos fundamentales, trascendentes, básicas, y creo que ahí encontraremos mayor plenitud que en este constante cambio en el que estamos.
Yo creo que como tal vez como sociedad y como conjunto puede que no lleguemos nunca a encontrar ese equilibrio perfecto y utópico en nuestra realidad, pero que no suene esto desesperanzador, sino que suene como un ánimo para que nosotros, como personas, en nuestro título individual, recorramos ese camino e intentemos acercarnos lo máximo posible en nuestra vida y simplemente haciendo eso con el ejemplo y por su propio peso, esperemos que al final esa esperanza no muera de que el mundo... De hecho, desconfiad de aquellos que crean que tienen ya el fin de la historia, como los marxistas, ¿no? Que ya saben cómo va a acabar todo, que tienen el paraíso terreno. Ojo con los paraísos terrenos, porque la historia es una dinámica y eso requiere de la constante confrontación y constante dialéctica, y esto es inherente al propio transcurso de la historia. Pero ojo, que no se nos olvide que ciertas cosas es importante mantenerlas si queremos tener guías, si queremos tener referencias y si queremos que los sujetos no se sientan perdidos, que es lo que creo que pasa en nuestra generación y es uno de los grandes motivos por los que hemos caído en el nihilismo, ¿no? Básicamente, ¿no? Si alguien hiciera un cuadro de esto, ¿no? Como lo hacían los antiguos, con una mano estar siempre agarrados a lo fundamental, ¿no? Y con la otra estar constantemente estirando el brazo lo máximo posible y experimentando las posibilidades de nuestra realidad sin soltarnos nunca, ¿no? De lo fundamental. Ese sería un poco lo ideal, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, pues con esto ya vaya chapazas más que suficiente, ¿no? Esperamos que os haya gustado. Y nada, quizá en un futuro volvemos a hacer otro vídeo juntos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Nos vemos.